Doctor Santo, muchas gracias por recibirnos. Siempre es un placer, quiero que lo sepa, y buscamos excusas muchas veces para venir a charlar con usted o con algún otro profesional colega, porque estamos transitando la semana de la muerte súbita y me parece que es un tema interesante que nos ayuda a reflexionar un poco, ¿no? Sí, sí, realmente es muy importante hablar de este tema que nos afecta a todos y es importantísimo difundir y hablar de las medidas que habría que tomar como para tratar de disminuir o de aumentar la probabilidad de una sobrevida ante este evento. ¿Cuál es la razón de la muerte súbita? ¿Existen patologías ocultas que el paciente desconoce? Bueno, la muerte súbita primero es, vamos a definirla, Sí. es toda muerte sorpresiva, de presentación brusca, no esperada, que se instala luego de una hora de comienzo de síntomas, ¿sí? Eso ante una muerte presenciada. Si uno no la presenció la muerte, se estima hasta dentro de las 24 horas del comienzo de los síntomas. Y esa muerte súbita está básicamente determinada por enfermedades que son muy comunes. Como por ejemplo la principal es la enfermedad coronaria, la enfermedad que vendría a ser las causantes de los infartos. Hay que aclarar que infarto y muerte súbita no son lo mismo, obviamente. También todas esas enfermedades que contribuyen a que en última instancia se instale una enfermedad coronaria, que es la causa principal. Como diabetes, por ejemplo. Exactamente, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo. Todo eso son los condimentos que hacen que se instale generalmente una enfermedad como la enfermedad coronaria que termina produciendo en general la muerte súbita de tipo arrítmico. Entonces, la muerte súbita se instala como consecuencia de generalmente de una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que hace que el corazón no pueda, en última instancia, cumplir su función de bomba. Claro. Al detenerse su función de bomba, entonces no circularía sangre, no habría presión arterial, no llegaría sangre a los órganos vitales, como en este caso cerebro y el propio corazón. ¿Y eso se puede evitar? Bueno, cuidándonos de la diabetes, de la hipertensión y demás, ya estamos avanzando mucho, ¿no? Pero hay muchas personas que padecen lamentablemente estas patologías, ¿no? Sí, bueno, principalmente hay que aclarar que, digamos, la muerte súbita, la enfermedad coronaria y sus patologías asociadas son las causas principales, claro. ¿Sí? Ahora bien, hay otro tipo de muerte súbita cardíaca por arritmias, por patologías no coronarias que generan arritmias, que tendrían un sustrato arrítmico que puede degenerar en fibrilación ventricular y terminar en última instancia en lo que decíamos hoy, la detención de la función bomba y eso conlleva que no haya circulación, no haya presión, no haya flujo de sangre hacia los órganos vitales. Si se puede prevenir, bueno, uno apunta a mejorar todos esos factores de riesgo como son el tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, de la cesación tabáquica, fomentar una vida sana, todo eso contribuye a disminuir el riesgo de las complicaciones por enfermedad coronaria, ¿sí? Ahora, el otro tipo de patología arrítmica hay que buscarla, generalmente es gente que siente
ha tenido desmayos, síncopes, tiene palpitaciones, tiene algún otro tipo de sintomatología que hace que uno termine investigando esas otras enfermedades generadoras de arritmias, ¿sí? ¿Se puede diagnosticar? ¿Siempre se puede diagnosticar? Bueno, siempre que se pueda llegar a tiempo, antes de llegar a la muerte súbita, Claro, sí, es factible claro. de diagnosticar esas patologías, sí, sí. Y en cuanto a prevención, bueno, justamente la consulta médica temprana, frecuente, el tener una vida saludable, todo eso contribuye a que disminuya la probabilidad de un evento adverso como es la muerte súbita. ¿Y se diagnostica con un estudio simple como el electrocardiograma, doctor, o necesitamos de un estudio más complejo para poder detectarlo? El electrocardiograma es básico, es prácticamente la puerta de entrada en la consulta cardiológica. Ahora, siempre lo más importante es lo que se llama la anamnesis, la historia clínica, dependiendo incluso de cómo llegue el paciente a nosotros. Porque si el paciente viene simplemente para hacerse un chequeo y vos encontrás que tiene factores de riesgo, vos empezás con un laboratorio, con electrocardiograma, obviamente el examen físico está antes. Entonces vos pedís una batería de estudios donde vas viendo con qué te vas encontrando. Entonces hay pacientes que en el electrocardiograma ya puede haber indicios de un riesgo aumentado de muerte súbita por distintos factores, ya sea porque tiene una patología que favorece la aparición de arritmias graves o porque tiene factores de riesgo que contribuyen a la más común de todas, que es la enfermedad coronaria, causante de isquemia. Isquemia es el sufrimiento del músculo cardíaco por falta de oxígeno, que no, el oxígeno obviamente va en la sangre, en los glóbulos rojos, y es transportado por la sangre, que en caso de estar las arterias coronarias obstruidas, no permiten la llegada adecuada del flujo sanguíneo y por lo tanto del oxígeno a ese músculo. Y cuando ese músculo sufre un aporte insuficiente de oxígeno, se dan las condiciones para que se produzca en última instancia un infarto que también puede o no favorecer la aparición de arritmias que si degeneran en una arritmia grave como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, degenera en una muerte súbita. Doctor, ¿hay una edad prevalente en que puede ocurrir esto? Porque hemos escuchado que a niños también lamentablemente les ha pasado, ¿no? Sí, bueno, son situaciones distintas. Situaciones distintas. Vos tenés, por ejemplo, la muerte súbita de la infancia tiene que ver generalmente con causas cardíacas que son obviamente congénitas, ¿sí? Después tenés otro pico digamos, a edades mayores, que también lo podríamos dividir en dos grupos. Por ejemplo, incluso la muerte súbita en gente joven, no provocada por enfermedad coronaria, y esta sí es más bien de causa arrítmica. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, que es una predisposición genética a sufrir arritmias que degeneran en arritmias ventriculares graves, potencialmente mortales, causantes de muerte súbita. Y otro tipo de pacientes, los más comunes, generalmente a partir de los 45, 50 años, en los varones, 50, 55, en las mujeres, aunque esa brecha se viene acortando, que tiene que ver con enfermedad coronaria, que lejos es la más común, y que está asociada a lo que vos dijiste hoy: diabetes, hipertensión, tabaquismo,
y bueno, que es la muerte súbita asociada a la isquemia. ¿Se puede hacer algo? Absolutamente nada. Muchas veces hemos recomendado realizar cursos de RCP, por ejemplo. En el caso de la muerte súbita, ¿podemos hacer algo cuando ocurre a un paciente, a un ser querido, a alguien que tenemos en la casa? ¿O no se puede hacer absolutamente nada, doctor? Sí, se puede hacer. A ver, todo depende si la muerte súbita es presenciada o no. Claro. ¿Sí? Si la muerte súbita es presenciada y la persona que está en ese momento sabe qué hacer, aumenta muchísimo las chances de sobrevida. De sobrevida. Ahora bien, eso exige una cadena de factores que tienen que estar perfectamente optimizados y lubricados para que nada falle, porque cualquier cosita puede hacer que fracase la recuperación, la reanimación cardiopulmonar. Y para cerrar, como siempre, la recomendación, visitar al médico periódicamente. Los chequeos anuales son importantes, doctor. Así nos sintamos bien, pensemos que estamos sanos, tenemos que venir al médico, ¿no?, a realizar nuestros controles. Sí, a ver, quiero aclarar algo. A ver, lamentablemente, la enfermedad vascular es una enfermedad compleja y peligrosa. Hay ciertas condiciones que pueden hacer que una persona tenga una muerte súbita a pesar de que los estudios cardiológicos le hayan dado bien. Por ejemplo, un electrocardiograma puede estar bien, una ergometría puede estar bien, un ecocardiograma puede estar bien, pero si una plaquita arteriosclerótica en una arteria coronaria, por ejemplo, en el nacimiento de la coronaria izquierda, que es la arteria principal que alimenta el ventrículo izquierdo, si una plaquita pequeña que no provoca gran obstrucción, que es una plaquita que está en pleno crecimiento y por lo tanto es una plaquita, cuando digo plaquita voy a usar un término más conocido, es como si hablara de sarro dentro de un caño, de las cañerías de la casa. Pero al usar el término sarro uno puede hacerse la idea de que es algo duro. Bueno, cuando esa plaquita está en crecimiento, me gustaría que se imaginaran una bolsita muy pequeña de flan o de gelatina que está recién creciendo y que no alcanza a disminuir mucho la luz del vaso. Pero esa plaquita, esa bolsita de gelatina, es muy frágil y es pasible de romperse. Entonces, al entrar en contacto el contenido de esa plaquita con la sangre, ese contenido es muy procoagulante, quiere decir que favorece potentemente la formación de un coágulo. Y si el coágulo se forma, puede llegar a tener un tamaño tal que obstruya, si no por completo, casi por completo la luz del vaso en breve tiempo, no dando justamente tiempo para que el cuerpo se adapte. Y esa puede ser la causa de la muerte súbita. Entonces, es muy importante no solamente los chequeos, y con esto que acabo de decir, no quiero dar la sensación de que no sirve hacerse chequeos, porque si dije que un electro puede dar normal, una ergometría puede dar bien, un ecocardiograma puede dar bien, e igualmente podemos hacer una muerte súbita. Sí, es así, pero son muchos los pacientes que detectamos con problemas gracias a esos chequeos. Pero hay una minoría que se escapa, y esa minoría es generalmente la que tiene factores de riesgo. Generalmente. También hay una minoría que aparentemente no tiene nada, pero tiene genética. Entonces,
ahí cobra muchísima importancia la vida saludable, el no fumar. Quizás el peor de los factores acá es el cigarrillo. La gente no sabe o ignora lo dañino que es el cigarrillo, incluso cuando creen que fuman poco. No existe el poco con el cigarrillo. Un solo cigarrillo día altera durante varias horas la coagulabilidad de la sangre y eso es tremendamente peligroso. Si se rompiera una plaquita arteriosclerótica, un fumador está muchísimo más expuesto a hacer un fenómeno trombótico que tape la arteria, y dependiendo de dónde está esa arteria es o el ACV o el infarto, y dependiendo de a qué nivel esté esa arteria es más posible o no de que degenere en una muerte súbita. Estoy hablando de la arteria coronaria. Entonces, podemos hacer todos los chequeos, podemos hacer todos los controles, podemos incluso estar bien, pero si no llevamos una vida saludable, si seguimos fumando, si comemos grasa, si no tomamos la medicación que tenemos que tomar, entonces el riesgo realmente se multiplica enormemente. Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Un placer haber charlado con usted. Bueno, muchas gracias, Claudio, a ustedes por la invitación.